Hace poco la banca estadounidense sufrió una serie de sucesos que a más de uno nos han dejado seriamente preocupados y con más preguntas que respuestas. Y para responder a esas preguntas quería contar con el análisis de un verdadero experto en la materia. Y es precisamente por ello por lo que hoy está con nosotros José Luis Puche Castillejo. Decir que es un verdadero experto es quedarse muy corto, puesto que no solo cuenta con una amplísima formación académica en materia de economía como profesor de microeconomía y de economía internacional, sino también con una amplísima experiencia empresarial. Ha sido director general de Auditoría de Recursos Humanos y Organización y de Medios en Endesa y también subdirector general de Mediaset España. ¿Qué ha pasado con la banca estadounidense? ¿Qué consecuencias tendrá para Estados Unidos, para la Unión Europea, para España, para el mundo? A todas estas y muchas otras preguntas responde el experto José Luis Puche Castillejo. Buenos días, José Luis. Muchísimas gracias por haber encontrado tiempo para darnos esta entrevista / clase magistral, y es que teniendo en cuenta tu amplísima experiencia tanto en empresa privada como ahora como profesor, entre otras cosas, de economía internacional, estoy convencida de que tu aportación va a ser justo lo que necesitamos en este momento, porque ahora hay muchos comentaristas de economía y sin embargo hay muy poca gente capaz de explicarle al ciudadano medio qué es lo que sucede realmente. Así que un montón de gracias. De nada, encantado. En lo que pueda ayudar, pues estaré satisfecho. Tampoco esperes y que no espere tu audiencia una brillantez fuera de lo común. Lo único que prometo es sinceridad. Lo demás no lo prometo en absoluto, pero haré lo que pueda. Bueno, en este canal la sinceridad es lo primordial y lo más importante. Y nada, para comenzar, pues me gustaría que nos explicaras, por favor, al común de los mortales, qué es lo que ha pasado en Estados Unidos en términos como sencillos, para que lo pueda comprender cualquiera. Si es grave, si no es grave, en fin, un resumen de lo que ha sucedido allí. Lo que ha sucedido en Estados Unidos y lo que está sucediendo, porque yo recuerdo que la primera vez que hablamos tú y yo, no dejaba de ser una anécdota esto del Silicon Valley, que había quebrado. Luego, a medida que han pasado los días, lo que ha ocurrido es que aquello que tenía toda la pinta de ser un hecho anecdótico y aislado, pues parece que se está contagiando, y parece que hay otros bancos que tienen dificultades más o menos parecidas, que requieren la intervención de los poderes públicos y de todo el sector para intentar reflotarlos. Pero no son problemas tan pequeños, Parece que el Silicon Valley, que era un banco muy especializado, como todo el mundo sabe, en financiar operaciones de aquel mundo californiano de las startups, no es un banco pequeño. He estado mirando en el ranking de la banca comercial norteamericana, está en el puesto 14 o 15. Quiero decir, que maneja del entorno de 120.000 millones de dólares de activos medios, que es un dinero, digamos, no es una minucia, no es un banco marginal. Luego, con el transcurrir de los días, pues se ha sabido que hay otros bancos que han requerido también de ayuda. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que uno de los que tenía dificultades, que se llama el First Republic, que había recibido una inyección primera del entorno de 30.000 millones de dólares del resto de los bancos, pues va a requerir más ayuda. Que hay otro que es el PacWest, que ha perdido casi el 20% de los depósitos y que va a tener que ser rescatado también. Yo creo que hay, digamos, ya alguna síntoma de preocupación, ¿no? O debería de haberlo, porque lo que parecían hechos aislados parece que puede tener un poco carácter sistémico. Y tiene todo
Claro, deberíamos preocuparnos porque yo últimamente no estoy leyendo casi nada sobre este asunto en los medios occidentales. ¿Esto realmente es porque no está sucediendo gran cosa o es simplemente porque el foco, por lo que sea, se lleva a otro lado? O sea, ¿realmente sigue esa cadena de quebrar bancos? Bueno, lo que sabemos es que parece que el problema se ha resuelto con una intervención, pero al día siguiente pues hay otro, es un goteo que no sé si tiene que ser preocupante o no, pero que yo creo que debería llamar la atención. Luego, abundando en este asunto, acaba de aparecer un paper que yo recomiendo y que he colgado en mi perfil en esta red que se llama LinkedIn, pues gente tan seria como el National Bureau of Economic Research, que es un instituto en Bern, que se llama, y lo que acaba de publicar, y es algo que ha aparecido esta tarde, es que de un análisis de cuál es el valor de mercado de los activos medios de la banca norteamericana, pues estos investigadores lo que llegan a la conclusión es que el valor contable de los activos, el valor que está en los libros, el que está registrado oficialmente en los libros de la banca norteamericana, tiene una sobrevaloración sobre el valor de mercado de esos activos en americano se dice trillions, de 3 trillones, que aquí en castellano castizo son 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de millones de dólares. Esto lo que quiere decir es que cuando uno se pasa 10 años tomando y prestando dinero en cantidades ilimitadas a intereses próximos a cero, lo que ocurre es que cuando los tipos de interés empiezan a subir, es muy normal que tú lo que tienes en el bolsillo, lo que tienes en tu cartera, son activos que están retribuidos a tipos de interés muy bajos. Si los tipos de interés empiezan a subir y tú tuvieras necesidad de vender lo que tienes a rentabilidades muy bajas, tú lo tendrías que vender con descuento. El Banco Central Europeo tiene también su cuenta de resultados, como todo el mundo, y yo creo que ayer o anteayer ha sacado un avance y se ha dado un resultado cero. Es un banco que gana dinero, del que tú sabes que forman parte los bancos centrales de los países que forman parte de la Unión Monetaria. El Banco de España pues tiene un 9 y tanto % del capital del banco, el Bundesbank tiene casi el 21%, la Banca de Italia tiene como el 11%, los países participan del capital del Banco Central Europeo dependiendo de su Producto Interior Bruto. Pero el Banco Central Europeo hace su cuenta de resultados y si gana dinero lo reparte a los bancos centrales que son propiedad de los estados, ¿no? Pero si no gana, pues requiere una aportación, si no llegara a tener suficientes fondos propios, requeriría una aportación de esos mismos bancos centrales que forman parte de su accionariado. Este ejercicio de poner a valor de mercado lo que tienen los bancos, lo que tiene el Banco Central Europeo en el balance, yo creo que se va a tener que plantear en algún momento y a ver qué sale de ahí, porque tiene pinta, lo estamos viendo, ha pasado ayer, antes de ayer, con las reuniones de la Reserva Federal del Banco Central Europeo, que los tipos de interés, yo no sé si habrán terminado de subir o no, pero todo el mundo aconsejaba con lo que está ocurriendo estos días que se ralentizara la subida de tipos. Alguno apareció diciendo que lo que requería en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es que los tipos, incluso la Reserva Federal los bajara algo, pero no, subieron según estaba previsto y vamos a ver cuánto tiempo están ahí, porque si están mucho tiempo ahí y nadie anticipa una bajada, este problema se va a agudizar. El problema de la solvencia de los pequeños, o sea, lo que le ocurre al Silicon Valley, no es ni más ni menos que eso mismo.
que es un banco que no ha cubierto sus posiciones de inversiones en tipos de interés. Cuando suben los tipos de interés, él se ha comprometido con los clientes y no se ha cubierto, y lo que tiene que hacer es empezar a reconocer pérdidas. Y los clientes, si algo exigen a la banca comercial, es seguridad y confianza. Cuando un cliente tiene la más mínima duda de la solvencia del banco donde tiene metido el dinero, lo que hace es que va, corre y lo saca, ¿no? Y en esa estamos. Vamos a ver. Y el banco, claro, no tiene suficiente dinero para pagar a todos los clientes si lo quisieran todos sacar. Claro, sobre todo si lo quieren sacar todos en el mismo momento. Si el banco pudiera calendarizarlo, eso pues podría gestionarlo o podría buscar los recursos en otro sitio. El problema es cuando se hace la cola en la puerta o en el cajero. Y no claro, sí, de hecho muchas veces hemos visto quebrar bancos precisamente porque ha habido esa pérdida de confianza por parte de clientes y entonces el banco no tenía para pagar y los clientes se iban y ya está, había que rescatarlo. Eso es lo que hace quebrar a la banca, porque la banca, precisamente por el uso del encaje bancario, de lo que vive es de que el cliente esté confortable, esté cómodo, esté confiado en la solvencia de su banco y por lo tanto no vaya al banco a sacar el dinero, sino que esté en su casa sentado cómodamente, ¿no? Claro, y el banco pueda reinvertir el dinero, obtener una rentabilidad y volver a prestárselo a otras personas. Es como una cadena. Entonces, con lo que está pasando, la pregunta es, ¿qué consecuencias podría tener esto para la Unión Europea, para Estados Unidos también y para el mundo en general? O sea, ¿deberíamos preocuparnos? ¿Deberíamos empezar a decir o pensar que estamos ante una nueva crisis del 2008? ¿No tiene nada que ver y no es para tanto? ¿Cómo lo valorarías? Me sorprende que, volviendo al principio, el problema del Silicon Valley Bank ha sido un problema de supervisión. Si nadie ha vigilado que ese banquito haya aumentado su balance, lo haya multiplicado por 3 en un año, que sea un banco con un bajísimo grado de, digamos, de pertenencia a sus clientes, a lo que es el equivalente en Estados Unidos del Fondo de Garantía de Depósito, o sea, clientes que no tienen garantizado el depósito, y con unos riesgos de tipo de interés tremendos, porque estaba tomando hipotecas a tipos muy bajos y no compró coberturas para cubrirse ante una hipotética subida. Eso se vigila. Eso la Reserva Federal de San Francisco, que es la que le toca a estos por ser de California, tenía que haber estado encima del banco y tenía que haber avisado de los problemas que podía llegar a tener. Sorprende mucho que 15 años después de la crisis financiera del 2008 se repitan los problemas de una manera tan burda y tan simple. Es decir, ¿por qué no se supervisa? ¿Por qué no se hacen las cosas de otra? ¿No hemos aprendido? Uno tiene la impresión, yo por lo menos, de que hay algunos gestores de la banca comercial que tiran con pólvora del rey, porque saben que como forman parte, una parte, digamos, absolutamente angular del sistema económico, nadie les va a dejar caer. Y como nadie les va a dejar caer, yo gestiono este banco un poco como me da la gana, dicho coloquialmente. Me da rabia que eso pueda estar pasando, pero eso, que es un comportamiento frívolo por parte de algunos, tendría que estar vigilado por quien regula la actividad bancaria. Y quien regula la actividad bancaria no ha regulado ni ha supervisado en condiciones. Es decir, está fallando el sistema. Y que esté fallando el sistema es muy preocupante. Ahora, ¿qué nos ocurre? Lo que nos ocurre es que la situación del mundo no es la del 2008. El 2008, el mundo de la deuda pública era el que era, pero ya costó muchos recursos frenar
la crisis financiera. Y luego ha habido que emplear muchos recursos también en frenar la crisis sanitaria, más reciente. Todo esto tiene un límite. Todo esto, llega un momento en que los estados no pueden emitir más deuda y llega un momento en que quienes están tomando en último término esa deuda, como el caso de la Reserva Federal o el caso del Banco Central Europeo, pues mire usted, no va a ser posible. Y si eso crea desconfianza, yo creo que el riesgo que tenemos es que se produzca una crisis de deuda. Y una crisis de deuda puede ser demoledora, ¿no? Para todo el mundo. Al final, el mayor acreedor de la deuda estadounidense es China. China vende, por un lado, por la balanza por cuenta corriente, y lo que hace es que toma esos recursos y compra deuda norteamericana. Es decir, que el dinero vuelve a dar la vuelta. Con lo cual estaríamos poniendo en riesgo absolutamente la viabilidad económica del planeta. Y eso a mí me parece una cuestión muy seria. Nos han acostumbrado los banqueros centrales a que parezca que la deuda pública y privada se podía emitir casi de manera ilimitada y que la oferta monetaria no presentaba los problemas tradicionales de la teoría económica de la inflación. Es decir, y como hemos estado 10 años aumentando las bases, las ofertas monetarias sin que subieran los precios, pues nos ha parecido que eso era el mundo feliz. Usted no se preocupe, recursos hay y no importa movilizarlos porque no afectan a los precios, contrariamente a lo que pensaría cualquiera. Cuando hemos empezado a tener un problema de inflación es cuando esto se ha puesto de manifiesto, porque claro, ahora los bancos centrales, el gran dilema que tienen es: o subo los tipos para que baje la inflación, pero si subo los tipos puedo estar poniendo en riesgo la viabilidad del sistema, que es lo que está pasando. Es decir, ¿qué es antes? Los precios, la disciplina de mantener el IPC en niveles razonables, o asegurar la continuidad del negocio bancario. Cuidado con eso, porque yo en este minuto, si a mí me dijeran elija, complicado decir no, las dos cosas no puede ser. Es decir, cuando Elon Musk decía antes de ayer que lo que tenía que hacer la Reserva Federal era bajar los tipos, estaba pensando no en la inflación, sino en la solidez del sistema, basándose en el principio de que un poquito de inflación puede aguantar todo el mundo, ¿no? Pero claro, que se te caiga la banca, no se puede sostener. Y ese dilema, pues es un dilema muy difícil de resolver, ¿eh? Porque está uno buscando unos objetivos, pero está poniendo en riesgo la otra pata, ¿no? Pero el problema de la inflación realmente se debe a la famosa frase esta de darle a la máquina de imprimir billetes. ¿Se han impreso demasiados dólares? Es que yo creo que sí, yo creo que eso ya es obvio a estas alturas del partido. No es que se hayan impreso demasiados dólares, que tú fíjate con el problema de inflación que tenemos, y en Europa tenemos en marcha este plan del Next Generation, que lo que está es inyectando economía a los Estados Unidos. En España, 140.000 millones de euros. La mitad en deuda y la otra mitad en una aportación directa del presupuesto comunitario. Eso es inflacionista, querramos o no. Eso es inflacionista. Tú imagínate que vives en una isla que es un país, ¿no? Y de pronto las cosas tienen un precio. Cada cosa vale, pues lo que dicen la oferta y la demanda de ese país que tienen que valer. Pues un coche, o un bote de leche, o una casa, o una bicicleta. Si de pronto aparece una avioneta y empieza a soltar
billetes del país que todo el mundo coge del aire, ¿el efecto en la riqueza del país va a ser alguno? No. Lo que le va a pasar a todos los bienes y servicios de ese país van a costar más, porque todo el mundo va a tener más capacidad de compra que ha caído del cielo. Entonces tú lo que estás creando es inflación. Si somos más ricos, no, mire usted, podemos comprar lo mismo, porque todo el mundo ha tenido acceso a la lluvia de billetes. Entonces creíamos que no, se ha escrito el tantos años presidente de la Reserva Federal, Bernanke, ha presumido de eso, de que expanda usted la oferta monetaria, que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que pasa. Claro que pasa, que se instala la inflación en el sistema. Tú ahora estamos teniendo, y no hay señales de precios, porque van a tardar en producirse. El megavatio de gas en Europa está en el mercado de Ámsterdam en torno a 40 euros el megavatio, el barril de petróleo Brent está en torno a 80, es decir, estamos en precios precrisis, ¿no?, energética. Si tú miras las previsiones que hay de aumento en España del IPC de los productos de primera necesidad, productos alimenticios, pues ha salido hoy un informe del Banco de España que habla de que pueden crecer otro 15%. Es decir, es verdad que pudo haber al inicio una inflación real motivada por un aumento del precio de las materias primas y de los combustibles, pero lo que ha ocurrido después es que la economía se ha acostumbrado a funcionar con una cantidad de dinero en circulación y una cantidad de recursos claramente excesivos. Es decir, es intolerable desde el punto de vista de la racionalidad económica y de la diligencia del buen padre de familia, que dice el Código Civil español, que el gobierno de España, que el año 2022 ha ingresado, está todavía por ver, pero en torno a 35 o 40 mil millones más de los que tenía previstos en los presupuestos, que ha recibido más o menos esa cantidad de la primera entrega de los fondos europeos del Next Generation, de la recuperación. A pesar de eso, haya acabado el año con déficit público. Es decir, usted que ha gastado 100.000 millones más de lo que podía, ¿a cuento de qué? Usted ha ingresado más por la vía de los impuestos, ha ingresado más por la vía de las ayudas europeas, y a pesar de eso tiene déficit primario, es decir, quitando la carga de los tipos de interés, que es verdad que han subido, que lo vamos a notar muchísimo también en los presupuestos públicos. Pero es que no ha habido absolutamente ninguna contención del gasto. Ninguna contención del gasto. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo tiene prácticamente la mitad de la deuda pública española en su balance. Claro, es que así, si yo gasto y papá me cubre, puedo gastar hasta el infinito. Hasta el infinito no, hasta que alguien diga usted, aquí se acabó, ¿no?, la juerga. Bien, bueno, igual estoy siendo un poco... No, que va, está siendo interesantísimo, de verdad. Yo estoy escuchando súper atenta porque muchas veces de estas cosas pues o no se puede hablar o no se quiere hablar, y por eso precisamente quería alguien que sinceramente nos dijera cómo está la situación, o sea, alguien con conocimientos de economía, obviamente, o sea, que a mí me parezca preocupante, pero yo al final soy politóloga, yo soy analista geopolítica, pero precisamente por eso quería que una persona como tú dijera o diera su opinión, hiciera su análisis sobre si la situación es preocupante o si no. Y claro, estamos llegando a la conclusión de que básicamente los gobiernos europeos están haciendo ahora mismo lo que ninguna familia haría con su presupuesto, que es gastar lo que no tiene. Sí, bueno, no sé si todos los gobiernos europeos son tan irresponsables como el español. El español, desde luego, está muy a la cabeza. Es decir, hay países que sí que aplican políticas de gasto, digamos, no sé si austero, pero por lo menos racional. Yo no sé cómo habrán acabado el año 22 los presupuestos públicos de países como Alemania o Francia.
pero el caso español es tremendo, vamos, es tremendo. Yo creo que no sé cuál es el argumento para que nadie nos llame la atención. Supongo que es esperar a que el país recupere el PIB de antes de la pandemia, pero lo que está pasando en España y las cosas que uno oye y las iniciativas de política económica, y usted sube las pensiones el 8,5%, cuando a nadie le sube el sueldo el 8,5%, es decir, es un disparate. Lo que está pasando en España es un disparate. Y nadie levanta la mano para decir, oiga usted, así no podemos seguir. Que yo sé que ese cortoplacismo está muy bien, porque pues bueno, pues está uno regando la economía de recursos. Pero ahora que se habla tanto de sostenibilidad, ese modelo no es sostenible, en absoluto. Y entonces, ¿habrá crisis? Es que yo creo que lo que va a requerir va a ser un proceso de ajuste del gasto, que nos vamos a reír del año 10 y 11, cuando la crisis financiera, es que va a haber que recortar, pero recortar. Primero, las estimaciones que hay de que hay 30, 40, 50, hasta 60.000 millones he leído de gasto superfluo, de gasto inútil. Pues habrá que empezar por ese. Pero yo me temo que va a haber que ir más allá, ¿no? Y va a haber que hacer un presupuesto base cero, que es lo que hacen las empresas cuando la situación es desesperada. Es decir, me siento, borro todo y empiezo desde el principio. ¿Qué es absolutamente imprescindible? Yo creo que imprescindible sanidad, educación y justicia. ¿Qué no es imprescindible? Pues habrá que eliminarlo. Simple y llanamente. ¿Qué es lo que hacemos en las casas? Lo que hacemos las familias. ¿Quién no ha hecho eso en su vida? Todos lo hacemos. Hay gente que lo tiene que hacer todos los meses. ¿Por qué usted no lo va a hacer? Es impresionante, ¿verdad? O sea, es impresionante el hecho de que cada ciudadano, para aportar al bote común, sí tiene que hacerlo en su casa, algunos prácticamente semana a semana, de forma casi diaria, y aquellos que gestionan esos recursos no lo han hecho en años. Sí, yo me llamo a muchos de tipo, porque conozco muchos casos, seguro que tú también, y quienes te siguen también los conocen, de gente eso que ajusta su presupuesto cada semana y ve en la televisión a alguien que no ajusta el presupuesto público, que está menos formado que él. La última pregunta en cuanto a esta situación, para tampoco robarte más tiempo. ¿Cómo lo ves a corto, medio, largo plazo? O sea, entiendo que lógicamente estimaciones es complicado dar, pero teniendo en cuenta que parece que el goteo en Estados Unidos sigue, ¿tú crees que esto va a terminar llegando a Europa pronto, que lo van a parar la administración Biden? O sea, ¿cómo ves el futuro? No hay información y la información, a pesar de las redes y a pesar de las telecomunicaciones, que son una maravilla, pero tengo la impresión de que la información se está gestionando con cuentagotas, ¿no? Porque claro, no puede uno aflorar 4, 5, 6 problemas de bancos pequeños, porque 4 o 5 problemas de bancos pequeños hacen un banco muy grande, ¿no? Y lo que están haciendo es, digamos, comunicarlo poco a poco con la intención de no alarmar. Yo he sido siempre partidario de mejor ponerse rojo una vez que rosa 30, ¿eh? Y mejor contarlo todo. Tampoco sé si el supervisor en Estados Unidos está en condiciones de poder decir este es el estado del arte. No lo sé, yo creo que no, viendo lo que ha pasado con este banco, ¿no? Que se les ha colado entre los dedos, no se han dado cuenta o parecen no haberse dado cuenta. Con lo cual, no lo sé, depende de cuál sea la situación real. Que se pueda salir del trámite, pues eso es lo que los bancos y ven las bolsas, es lo que parece que todo el mundo está descontando un poco, ¿no? Que vamos a calmar los ánimos y que más adelante veremos. Que se repitan situaciones como esta,
seguro. ¿Que van a repetir antes del verano del hemisferio norte o no? No lo sé. Pero yo no descarto otra crisis de estas, cuando empezando el otoño, al final del verano, que haya otra cadena, otra serie de bancos, no sé si en Estados Unidos o en Europa, aparte de, aunque no se iba a decir que el Credit Suisse iba a tener los problemas que tiene, que es un banco que está su cotización en bolsa está cercana a cero, sí, es un banco que no vale. Y tiene una marca, claro, Credit Suisse es como la Coca-Cola, es una marca potente, ¿no? Si a ti te dijeran, soy el dueño del Credit Suisse, ya, este señor está forrado, ¿no? Bueno, pues no, claro, no puede decirlo. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver hasta dónde da de sí este tema de la deuda. Vamos a ver, eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me preocupa. Es una crisis de deuda porque ahí estaríamos ya hablando de cuestiones que tienen más que ver con el orden público que con el orden económico. Un problema, una crisis social tremenda. Pero bueno, seamos optimistas. Sí. Sí, entre otras cosas porque no tenemos más opción. Pero intentemos pensar que esto se va a solucionar y que va a tener al final, pues, que el tiempo todo lo cura, que un poquito de inflación es como tener un poquito de fiebre, está bien. Igual el Banco Central Europeo tiene que renunciar a su idea de que la inflación esté en el 2, 2,5, y tenemos que convivir con inflaciones del 4,5, 5. Pero bueno, al final la inflación se come la deuda también, pues la va, es como las termitas, la va achaparrando. Igual tenemos que acostumbrarnos a eso. Pero bueno, intentemos ser optimistas porque está empezando la primavera y yo creo que es lo mejor. Sí, pues nada, muchísimas gracias, José Luis. Espero volver a verte por aquí en otra entrevista porque parece que vamos a requerir de más explicaciones de la economía en un tiempo cercano. Yo encantado, yo insisto, sinceridad, otra cosa no ofrezco. Eso lo dijo Borges, no es mía esa frase. Pues nada, muchísimas gracias y nada, que estés muy bien.